Bueno, vamos a arrancar, sí, con este teórico que quedó un poquito retrasado para poder adelantar los otros que estarían un poco más para el trabajo final. Bueno, para poder hablar un poquito entonces de este teórico, ¿sí? Vamos a hablar un mínimo de qué estudia la fisiología vegetal, porque vamos a entrar en esa temática que es, digamos, uno de los temas de estudio de la fisiología vegetal. Entonces, el objetivo de la fisiología justamente es estudiar los procesos metabólicos que se dan en las plantas o en los organismos vegetales, ¿sí? ¿Y a qué vamos a llamar proceso metabólico? Entonces, son todas las reacciones bioquímicas que se dan dentro de un ser vivo, ¿sí? Eso es un proceso metabólico. En este caso vamos a hablar de los seres vivos, cual los vegetales. Entonces, algunos de esos procesos son los que están ahí a la derecha: fotosíntesis, respiración, nutrición vegetal, funciones de las hormonas, tropismos, ritmos circadianos, fisiología del estrés y ambiental, ¿sí? Germinación de las semillas, dormancia, transpiración, ¿sí? Todos esos procesos, sí, sí, todos y más, otros más, son, ¿sí?, cosas que se pueden estudiar dentro o con la fisiología vegetal. Nosotros obviamente no vamos a ver todo eso, y no sé si lo van a ver todo inclusive con la materia de fisiología vegetal, pero sepan que todo eso sí se puede abordar desde esta disciplina. También lo habrán visto en biología, ¿sí?, en el primer cuatrimestre, que hay para los seres vivos nutrientes que son llamados esenciales, o compuestos, ¿sí?, como puede ser el agua, que es un compuesto, el dióxido de carbono, que es un compuesto, ¿sí? Pero bueno, el oxígeno es considerado un nutriente, ¿sí? Y todos ellos, ¿sí?, los nutrientes, el agua o el dióxido de carbono, ¿sí?, que son compuestos, como compuestos esenciales, se van ciclando y se van regenerando, ¿sí?, o autogenerando, sí, de alguna manera, en los ciclos biogeoquímicos, ¿sí? Bio viene de vida, obviamente; geoquímico viene de geo, de tierra; química, bueno, es la química de la tierra y la vida, ¿sí? O sea, de cómo en la tierra se van regenerando los nutrientes, se van ciclando, ¿sí? Entonces, son bastante largos a veces los ciclos, y a veces se complejizan un poco, pero son la base para la vida en la Tierra, e inclusive, sí, la base para la vida, porque justamente también están involucrados en la homeostasis planetaria, estos ciclos biogeoquímicos. Entonces, para hablar un poquito más en profundidad de los ciclos biogeoquímicos, los nutrientes no van a desaparecer de la Tierra, no tienen manera, ¿sí? Porque un elemento de la tabla periódica no desaparece, sino que se va transformando, ¿sí?, en otros compuestos, a menos que sea nitrógeno o oxígeno, que están en su forma elemental, no se pueden transformar, sino que siempre van a ser nitrógeno y siempre van a ser oxígeno, nada más que se pueden combinar con otros elementos. Entonces, los ciclos bioquímicos involucran a todo el ecosistema, que es lo que dije recién, a todo el planeta, ¿m?, a la Gaia, a la Pachamama, ¿sí?, donde cada ser vivo, ¿sí?, aporta a ese ciclado, ¿sí?, de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa? Las plantas no van a poder o no pueden absorber, ¿sí?, todos los elementos, todos los minerales, todos los nutrientes que existen, sino que absorben algunas especies químicas y no otras. Nosotros también. Hay algunas especies químicas que no podemos absorber. No podemos absorber, por ejemplo, el hierro en su estado de oxidación 3. Las plantas tampoco, los tenemos que absorber en un estado de oxidación 2. Y para eso hay cosas que suceden en los organismos, procesos fisiológicos que hacen, ¿sí?, que se puedan absorber y que entren al metabolismo celular, ¿sí? Entonces, fíjense en la que dice: la mayor parte de los ciclos, como el de nitrógeno, ocurren dentro del suelo. Por lo tanto, el tipo de calidad del suelo interviene en estos procesos, y eso es una realidad. Entonces, habiendo hablado un poquito de ciclos, ¿sí?, y de procesos, ¿sí?, fisiológicos y metabólicos, vamos a ver ahora de qué manera ocurre el transporte
de las sustancias dentro de la planta. Hay una serie de pasos, ¿sí? Muy generales, ¿sí? Generalizados, que se van a ir cumpliendo, se van a ir dando para que ocurra el transporte dentro de la planta. Entonces, primero tiene que ocurrir que la absorción de agua, y con esa agua van a ir en solución acuosa, ¿sí? Los nutrientes, ¿sí? Los nutrientes minerales, las sales minerales. Luego, una vez que absorbe la raíz por medio de los pelos absorbentes y la raíz completa, porque la rizodermis absorbe también, más allá de que no siempre haya un anexo rizodérmico como puede ser el pelo, pero a través de la rizodermis también absorbe agua y nutrientes. Una vez que la rizodermis absorbe el agua, ¿sí? Como vimos, ¿sí? Va a ir a través de los tejidos y va a atravesar la corteza de la raíz. Una vez que llega a la endodermis, ¿sí? El agua puede sufrir dos caminos, como habíamos visto en el teórico. O atraviesa la célula, ¿sí? En una vía, ¿sí? Apoplástica, perdón, sin plástica, una vía sin plástica, o va por los espacios intercelulares por la vía apoplástica, ¿sí? Eso sí era una planta que no tenía banda de Caspari, pero si la planta tiene banda de Caspari, no va a quedar otra que esa agua y esos nutrientes atraviesen la célula, por lo cual haya una selectividad, una selección de lo que entra, ¿sí? Entonces va a entrar por vía simplástica. Una vez que atraviesa la endodermis, el agua con los nutrientes, va a entrar al cilindro vascular. Y ahí, ¿sí? Comienza el transporte propiamente dicho, ¿sí? Porque ahí entra el xilema. Y del xilema asciende. Y se va a ir distribuyendo, ¿sí? Hacia las hojas, obviamente, donde va a ocurrir el proceso de fotosíntesis que vamos a ver con suerte hoy y si no lo seguiremos el sábado. Una vez que ocurre el transporte, ¿sí? Continúa la evapotranspiración. Porque imagínense que el agua no va a entrar hasta el infinito dentro de la planta no explota. Y tampoco la planta tiene una cascada ni un chorro de agua que hace que el agua salga y entonces, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El agua sube por el xilema y sale por los estomas, en un proceso que se llama, ¿sí? Evapotranspiración, ¿sí? Con una teoría que se llama coeso tensorrespiratoria, que no la vamos a ver, pero esa teoría explica de buena manera, y es bastante aceptada, de qué forma el agua entra y es, ¿sí? Transportada hacia las hojas, y de las hojas sí es transportada o transferida, ¿sí? Intercambiada a la atmósfera, ¿sí? Y ocurre lo que se llama evapotranspiración. Y cambia de estado, obviamente, pasa de estado líquido a estado gaseoso. Además de ocurrir, si la evapotranspiración, parte del agua queda en la planta y va a ocurrir el proceso de fotosíntesis que depende del agua. ¿Sí? El agua es un, ¿sí? ingrediente para la fotosíntesis, ¿sí? Es un reactivo para las reacciones de fotosíntesis. Es necesario. Es parte vital, ¿sí? Entonces, la fotosíntesis que requiere ese agua, ¿sí? Genera, ¿sí? A través de muchas reacciones, ¿sí? Que genera la transformación de una energía de tipo lumínica a una de tipo química. Y con esa energía, ¿sí? Se produce la savia. Entonces, la savia elaborada, ¿sí? O fotoasimilados, también llamados, ¿sí? Luego van a ser transportados al resto de la planta para alimentar, ¿sí? Y para que el metabolismo continúe, para que el desarrollo se dé, ¿sí? Y en el caso de las plantas que son bebés, que están dentro de la semilla, que son un embrión,
hasta no salir los cotiledones o las primeras hojas verdes, no van a hacer fotosíntesis, sino que todo el proceso metabólico se da a partir de las reservas. Que en el caso de las leguminosas, las reservas van a estar en el cotiledón y va a salir de ahí la energía. Y en el caso de estas plantas, ¿sí?, que tienen, ¿sí?, sustancias de reserva, que son albuminadas, ¿sí?, van a tener en esa albúmina, ¿sí?, la reserva, y van a poder, ¿sí?, crecer hasta lograr hacer fotosíntesis. Luego el paso 6, ¿sí?, es ya la función metabólica y de respiración celular, como hacen el resto de los seres vivos. Hasta el punto 5 son cosas que hacen los autótrofos. Pero el punto 6 lo hacemos los heterótrofos y también lo hacen los autótrofos, ¿sí? Metabolizar y respirar a nivel de la célula. O sea, hacer glucólisis y el ciclo de Krebs. Y por último, algo que también compartimos con el resto de los seres vivos, nosotros los animales, ¿sí?, es la eliminación de los productos de desecho. Lo que la planta no necesita también lo va a eliminar, de alguna manera. ¿Sí? Estos 7 pasos generalizan, ¿sí?, el metabolismo de una planta, ¿sí?, de un organismo vegetal. Entonces, el transporte de agua y los nutrientes, obviamente, como dije recién, empieza en la raíz, que además de ser el principal órgano de sostén, ¿sí?, va a absorber nutrientes. ¿Por qué es el principal órgano de sostén? Porque fija a la planta al sustrato, al suelo, ¿sí?, por medio de raíces secundarias que cada vez se engrosan más, ¿sí?, y a la vez absorbe agua, ¿sí?, y los nutrientes que van a estar disueltos en ese agua, ¿sí? Transporta, ¿sí?, la savia bruta o el agua y los nutrientes minerales a través del xilema, ¿sí?, de la raíz. O también, obviamente, no podemos dejar de lado que las raíces cumplen también una tercera función en algunas especies de reservar, ¿sí?, de reservar. Reservan las sustancias, ¿sí?, asimiladas, ¿sí?, los fotoasimilados o la savia bruta que se va a ir guardando para una etapa complicada de la vida. Donde dice apio, esa se me corrió, va a la derecha, obviamente, ¿sí? ¿Qué más podemos decir de la raíz ahora que vimos tejidos? ¿Sí? Lo que les dije hace un ratito, ¿sí? Endodermis, con o sin banda de Caspary, el periciclo, floema xilema, la corteza, la rizodermis, ¿sí? Entonces, a la savia bruta justamente es ese fluido compuesto por agua y nutrientes que circula por el xilema y el floema. Ahí va a estar la savia bruta y la savia elaborada, ¿sí? Entonces, agua y nutrientes justamente van a ir por xilema, como dije antes, ¿sí? Y el transporte es ascendente solamente. En cambio, la savia bruta o la savia propiamente dicha, ¿sí?, es transportada por el floema y es en ambas direcciones, ¿sí? Puede bajar, pero también puede subir, ¿sí? Puede bajar, pero también puede subir, porque si hay un fruto y el fruto está más arriba y hay que nutrirlo, y va a tener que llegar. Y si la yema apical está más arriba y es un pino y la yema que más crece es la más grande, y bueno, va a recibir mayor cantidad de nutrientes de todas las hojas. Entonces, sí, va a haber un transporte de floemático, sí, savia elaborada, diferente al del xilema, ¿sí? Entonces, la raíz va a absorber el agua del suelo que contiene nutrientes, pero ¿cómo? Y una de las principales fuerzas de movimiento, ¿sí?, de ese agua, de exterior a interior, es la ósmosis. Que la ósmosis, sí, muchas veces es sin gasto de energía, ¿sí? Es algo que no es costoso para un ser vivo.
Entonces, ¿cuál era ese proceso de ósmosis? Y es el medio, ¿sí? Es la separación, ¿sí? De ambientes diferentes a través de membranas. Membranas semipermeables. ¿Esto qué significa? Que las membranas pueden seleccionar qué entra y qué no. Es lo que yo les dije. Tiene que ver mucho con las bandas de Caspary. Si la célula no tiene banda de Caspary, los nutrientes y el agua va a pasar a través de las paredes, pero si tiene banda de Caspary no puede pasar por entre las paredes y tiene que pasar a través de las membranas semipermeables. Y de esa manera la planta puede compartimentalizar y puede llegar a tener un mejor manejo de la ósmosis. ¿Sí? Donde va a haber siempre de un lado de la membrana mayor concentración, con lo cual el agua va a tender a ir siempre a donde hay de menor a mayor concentración. ¿Sí? Siempre el agua va a querer diluir lo concentrado. Entonces va a fluir de donde haya menos sales a donde hay más sales. ¿Sí? Entonces, fíjense, la raíz está más salada que el suelo. Y la endodermis justamente se va a comportar como una membrana semipermeable. ¿Sí? De esta forma el agua entra por difusión simple a través de unos canales de la membrana llamados aquaporinas. Hay más canales, pero bueno, las aquaporinas son uno, que dejan pasar solo agua. Y para los nutrientes hay otros canales. Bombas de sodio-potasio, ¿sí? Bombas de fósforo, y así. Bombas para el Profe, cloro. disculpe, ¿cómo dijo Sí. que se llaman esos acocolín? Ahí están escritos, ¿A hay que leer dónde? acá en el recuadro rojo de que dice la raíz. A la raíz pasa lo mismo y en la Ah, acá, última la última, palabra, acocolín. Ok. sí, no hay por qué. Entonces, una vez que ocurre este proceso osmótico, ¿sí? es una de las herramientas que usan las plantas para absorber agua. Porque ahora vamos a ver que hay más, ¿sí? Herramientas que utiliza la planta para poder hacer más eficiente el proceso de absorción de agua. La ósmosis es uno y es muy poderoso, ¿sí? Pero también hay otros. Entonces, ¿cómo puede subir el agua 90 metros a una metasecuoya, ¿sí? norteamericana? O 118 metros a un eucalipto, ¿sí? Eh, no me sale el país ahora ahí. Eh, Australia. australiano, Australia. exactamente. Exactamente, un 118 metros de un eucalipto australiano. Entonces, la clave está en lo que se denominó, ¿sí? por algunos investigadores de la fisiología vegetal como potencial hídrico. Y se simboliza con la letra Psi, con la letra griega Psi, que es la que está ahí. Ay, perdón. Entonces, el potencial hídrico sí es un cálculo que se hace teniendo en cuenta los diferentes procesos, ¿sí? que se dan dentro de un organismo vegetal para absorber el agua. Uno de ellos es el potencial osmótico. Y todo potencial es un cálculo y se le da números. Se le pone números a cada potencial. ¿Sí? Entonces, es una forma de cuantificar la tendencia del agua a fluir desde un lugar hacia otro, teniendo en cuenta ciertos fenómenos físico-químicos y bioquímicos, ¿sí? como la gravedad, la ósmosis. Entonces, ¿cómo está compuesto ese potencial agua? ¿Sí? El agua se mueve por el xilema, ¿sí? de donde hay mayor potencial a donde hay menor, siempre de mayor a menor potencial. ¿Sí? Entonces, obviamente la salinidad, que va a estar relacionada con la ósmosis, va a ser una de las mayores cosas que aportan numéricamente a ese potencial hídrico o potencial agua. ¿Sí?
Y cuando, ¿sí?, el componente soluto, ese que dice ahí, ¿sí?, es el componente justamente de ósmosis. Soluto viene de sales, ¿sí?, del soluto que está disuelto en una solución, ¿sí?, de los minerales, de los compuestos. Entonces, ese componente soluto y el componente presión que figura ahí, ¿sí?, son los más fuertes, son los que más contribuyen a que el agua ingrese dentro de la planta. Y son los que generalmente son más negativos, ¿sí? Entonces, el suelo tiene un componente soluto, ¿sí? A su vez, el pelo radical tiene un componente soluto menor al del suelo. El componente soluto de la corteza de la raíz es menor a la del pelo radical. El de la endodermis, mejor dicho, el del cilindro vascular, donde está el xilema, es menor a su vez que el de la corteza radical. Y a medida que voy ascendiendo en el tallo, la raíz, mejor dicho, y voy llegando al tallo, el potencial cada vez se vuelve menor. El potencial agua, el total, la suma de todos los potenciales que están ahí. ¿Y ahí qué pasa? El potencial gravitacional no es negativo, es positivo, ¿sí? Entonces resta. Y cuando yo tengo mucha sal acumulada dentro del tallo, de la raíz, de la hoja, por eso las plantas halófitas tienen mucha sal en la hoja. Y sí, porque si no llenan de sal su cuerpo, no va a entrar agua de un suelo salado, porque afuera el potencial es tan negativo por la cantidad de sales que hay, la cantidad de solutos, que no entra el agua. Se va a cortar. Vayamos saliendo y volvemos a entrar y vuelvo a retomar acá, ¿sí?